Elena González Arteaga es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Córdoba y actualmente desarrolla un proyecto de investigación en el instituto como personal técnico de apoyo con el trabajo denominado Estudio de materiales constitutivos en tintas metaloácidas. Colabora de manera multidisciplinar en el área de investigación y formación y ha realizado más de 60 informes técnicos y diferentes publicaciones, ¿no? Mm, de los inmensos proyectos en los que has trabajado, desde evaluación de idoneidad y riesgos de tintas, estudio de adhesivos y consolidantes en metales históricos, jabones, resinas y ácidos, yo destacaría dos que es lo que a mí al menos me puso el germen un poco más investigador y me estableció como unas pautas de trabajo, que son el proyecto Nanoforar y el proyecto Nanorestar. Y bueno, pues sabe Elena que no hace falta que la presente, la llevo siempre, vamos, en mi corazón, sabe que sin ella yo no soy nadie, que trabajamos juntas desde el 2011 y que lo que no se le ocurra a ella se me ocurra a mí, lo que no se me ocurra a mí se le ocurra a ella. Y nada, que Elena, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esas dudas que te presentamos continuamente y el esfuerzo que haces por simplificarlas y que nosotras las entendamos de una manera sencilla. Sin mucho más, gracias por estar y otra vez por colaborar conmigo. Muchas gracias. Doy paso a la conferencia de Elena denominada La desacidificación, el lavado y la celulosa desde un punto de vista químico. Elena, Bueno, está activa. Ah, vale. ya, se me oye, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo, Emma. Eh, voy a compartir la pantalla. Se ve, ¿no? Bueno, pues como Emma os ha dicho, lo que voy a intentar trasladaros en esta primera charla es intentar afianzar o clarificar en algunos casos algunos de los conceptos que siempre andan deambulando dentro del mundo de la desacidificación. Y que esto os puede ayudar a identificar muchas veces cuando utilizamos ciertos productos, saber qué estamos consiguiendo, qué estamos introduciendo o qué estamos realizando cuando hacemos este tipo de procesos, ¿no? Para ello, como no, pues tenemos que empezar con el origen de lo que en nuestro caso son las hojas de papel, ¿no? Nuestro soporte al que vamos a, aplicar este tipo de proceso, ¿no? Bueno, pues como muchos sabéis, el papel está originado por la celulosa, que no es más que un polímero donde unidades de glucosa se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. Como veis ahí en la animación, la glucosa son unidades, como veis aquí, que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno e hidrógeno, y entre ellas se van uniendo para formar esa larga cadena que en nuestro caso va a ser la celulosa. No obstante, cuando vamos a hacer una fibra, como veremos más adelante, estos puentes de hidrógeno no solo se producen entre uno y otro, entre una y otra unidad, sino entre las mismas unidades de celulosa entre sí. ¿Vale? Como veis ahí, bueno, pues esta estructura química es lo que determina las características de la celulosa, los cuales le van a conferir pues, polaridad, solubilidad y una excelente resistividad y resistencia y estabilidad. Perdón. Bueno, pues para hacer el papel, su origen puede ser de dos ámbitos. Dentro de que sean vegetales, tenemos las fibras vegetales para la hoja de papel, que pueden provenir de fibras y de plantas como el lino, el cáñamo, etcétera, que cuando se producen desde de este origen, pues bueno, suele originar el denominado papel de trapos.
mientras que también puede producirse papel desde la pasta maderera de coníferas, especialmente de especies arbóreas de hoja caduca, que son la principal fuente de fibra para la fabricación, en este caso, del papel continuo. Como veis ahí, pues estas unidades, esta celulosa, que es la diapositiva anterior, estas unidades de glucosa se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno, mediante enlaces intramoleculares de puentes de hidrógeno unas con otras, y luego entre unas cadenas y otras mediante los puentes intermoleculares que se denominan. Y esto es lo que va a formar nuestra fibra. Por tanto, primero lo que se forma son las microfibrillas, luego van a formar las fibras y, por último, la fibra como tal la conocemos. Las diferencias del origen de dónde provenga el papel, pues van a conferirle al papel unas características u otras. Si bien principalmente la composición de las fibras naturales contiene proporciones de celulosa y hemicelulosa, que esta le confiere flexibilidad al papel, encontramos también otro elemento, como es la lignina, que se encuentra en las pastas madereras y cuya función cumple una función de sostén como aglutinador entre las fibrillas de celulosa y hemicelulosa, pero es mucho más inestable. Por eso, cuando el papel continuo suele ser susceptible de tener ese amarillamiento con el paso del tiempo, y su origen suele venir provocado por la existencia de este polímero, de la lignina, cuya oxidación provoca este amarillamiento. Bueno, uno de los conceptos básicos que vais a encontrar es lo que denominamos grado de polimerización. Y esto lo que indica es las unidades repetitivas que se encuentra un polímero. Como os he dicho, la celulosa es un polímero y no es más que pequeños monómeros, pequeñas unidades que se van uniendo entre sí para formar una larga cadena. Por tanto, el grado de polimerización lo que nos va a indicar es cuántas unidades están en ese polímero. Y si el grado de polimerización es pequeño, lo que nos está indicando es que las cadenas de celulosa son menores y, por tanto, van a disminuir las propiedades de las que estábamos hablando de resistencia, de solubilidad, de polaridad. Se van a ver mermadas cuando este grado de polimerización es pequeño. De hecho, Hendrix en 1995 define que el papel deja de ser usable cuando este grado de polimerización es menor de 100. Generalmente, cuando estas unidades de glucosa o la celulosa se va rompiendo, suele ser en lo que denominamos la región amorfa. Como veremos en la siguiente diapositiva, pues la formación de estas fibrillas que os he comentado antes, de estos puentes intermoleculares entre unas cadenas de celulosa y otras, se pueden hacer de diferentes formas. Una forma es que se ordenen de manera ordenada, y otras veces que se lo hagan al azar. Y esto nos va a constituir las diferentes regiones que va a tener la celulosa, siendo aquellas regiones donde estas microfibrillas se están ordenando de manera ordenada, valga la redundancia, pues van a constituir lo que denominamos la celulosa cristalina. Se ordenan como de una formación similar a un cristal, por eso se denomina así, mientras que en otras zonas las moléculas de las fibrillas están desordenadas y están al azar, y esto es lo que va a constituir lo que denominaremos la celulosa amorfa. ¿Por qué es importante esta conformación de celulosa amorfa o cristalina? Porque dependiendo el tanto por ciento que tengamos de una o de otra, le va a conferir a nuestro papel, a nuestra celulosa, diferentes propiedades. ¿Por qué es importante? Vuelvo a repetir, porque un papel que tenga una celulosa que tenga mayor cantidad de celulosa amorfa, lo que va a producir es una mayor capacidad de absorción de agua. Cuando estamos hablando, por tanto, de procesos como son, en este caso, de la desacidificación, del lavado, esto es muy importante, ¿no? Porque esta capacidad de absorción nos va a permitir saber si, o sea, le va a conferir al papel
mayor cantidad de absorber o absorber la celulosa. Dentro de lo que es el concepto de sorción de agua, tenemos dos formas de que esta sorción se produzca en la celulosa. Uno es mediante adsorción y otro absorción. Son dos conceptos que, como veis ahí, la única diferencia es una D o una B y muchas veces los utilizamos indistintamente, no siendo fenómenos iguales, puesto que cuando hablamos de adsorción, lo que estamos hablando es de un proceso en el cual se queda retenido en la superficie bien los átomos, los iones o las moléculas que estén disueltos, ¿vale? Mientras que cuando hablamos de un proceso de absorción, estamos hablando de un fenómeno de volumen, en el cual ya las moléculas o los iones se están introduciendo en este caso, en el soporte que estemos manejando, ¿vale? Por ello, la combinación tanto de la celulosa amorfa como la cristalina es importante para la fuerza y la flexibilidad y, como os he comentado, ayuda a que este proceso de sorción sea más o menos efectivo. Bueno, como veis ahí, la degradación de la celulosa como tal, pues viene determinada por factores extrínsecos y por factores intrínsecos. Solo los voy a nombrar, puesto que explicar cada uno de ellos nos llevaría mucho tiempo y además creo que bueno, casi todos los conocéis. Dentro de los factores extrínsecos, pues tenemos aquellos factores que vienen provocados por un entorno ambiental como es la luz, la humedad, la temperatura o la contaminación atmosférica que pueden degradar nuestro soporte, los antropogénicos que pueden venir derivados de manipulaciones inadecuadas, de una exposición incorrecta, montajes indebidos, etcétera. Los biológicos, por supuesto, provocados por hongos, por bacterias o por microorganismos o roedores, por ejemplo, o bien los catastróficos provocados por inundaciones, terremotos o guerras que están fuera, digamos, de lo que podemos manejar, ¿no? Dentro de los intrínsecos, la diferencia entre la degradación que se pueda producir en nuestro soporte pues viene determinado por el tipo y calidad del material, de la forma de procesar este papel, de un encolado. Por ejemplo, encolados como la colofonia o el alumbre suelen resultar muy ácidos para el soporte y nos van a llevar a una degradación más rápida de este. La acidez como tal que tiene la celulosa, la oxidación que se pueda o de elementos sustentados, como ha comentado Emma, como pueden ser, pues, por ejemplo, las tintas, los pigmentos que puedan existir dentro de nuestro soporte y que, por supuesto, nos provoquen esa acidez. Eh, y como en este caso de lo que estamos tratando es un proceso de desacidificación, pues el más importante es la acidez. La acidez como tal, o sea, todos los factores descritos anteriormente, pues son los que van a producir este fenómeno y pueden actuar por separado o conjuntamente todos ellos. La acidez es la pérdida gradual de la reserva de agua que tiene el papel. Todos los documentos como material orgánico sufren este proceso y podemos decir que existen tres tipos de acidez de forma general. La intrínseca, que está provocada por materiales constituyentes de la obra y su calidad. La extrínseca, provocada por el medio ambiente, la temperatura, los contaminantes, o por migración, que esta es la provocada pues, por materiales ácidos que están presentes en nuestro soporte, como he dicho antes, pues como pueden ser las tintas, ¿no? Y dependiendo de cuál sea el factor que la provoque, pues será necesario hacer el proceso de estabilización en el soporte o en elementos que nos provoquen esa acidez y aunque al incidir sobre ellos podamos evitar esta degradación, ¿no? Perdona. Por tanto, empezamos con nuestro término, ¿no? Que es desacidificar.
Bueno, pues como veis ahí, en la Real Academia Española de la Lengua no existe el término como tal. No tenemos un término que lo defina. El término más cercano que podemos encontrar es el término neutralizar, ¿no? Puesto que lo que queremos es neutralizar los ácidos que se puedan producir en nuestro soporte. Sin embargo, cuando consultamos diccionarios de lengua inglesa, ahí sí encontramos este término definido como un proceso en el cual se introduce un agente alcalino en un papel ácido, considerando el papel ácido cuando su pH es menor de 6. No obstante, en otros diccionarios técnicos, como veis ahí en este caso del vino, sí existe este término, siempre definido como una operación o un proceso, en este caso que consiste en reducir la acidez del vino por procedimientos físicos, químicos o biológicos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues esto lo vamos a hacer mediante un desacidificante. ¿Y qué es un desacidificante? Bueno, pues como veis ahí definido en este diccionario técnico de la editorial ACAL, pues se define como un compuesto empleado para reducir la acidez de un material y prevenir su acidificación en el futuro. Para lograrlo, suele introducirse en el material un compuesto estable y moderadamente alcalino, que constituye una reserva alcalina. Sin esta reserva, los efectos de la desacidificación serían muy efímeros. Por tanto, estamos hablando de que cuando hablamos de desacidificar algo, no solamente tenemos que eliminar esa acidez, sino introducir algo en nuestro soporte que neutralice con el tiempo los ácidos que se puedan generar. Por tanto, aumentar el pH no supone haber desacidificado como tal, sino que tenemos que dejar una reserva alcalina. Y la reserva alcalina es, pues bueno, simplemente introducir esa sustancia destinada a neutralizar los componentes ácidos. Hay una norma UNE que veis ahí, requisitos para la permanencia de papel, donde sí se especifica que la reserva alcalina del papel deberá de tener una cantidad de al menos 0,4 mol. Cuando se utiliza carbonato de calcio para crear una reserva alcalina, el requerimiento se cumple cuando el papel contiene alrededor de 20 gramos de carbonato cálcico por kilogramo de papel. ¿Vale? Entonces, esto es lo que consideramos una reserva alcalina. Por tanto, cuando lavo desacidifico porque estoy eliminando los ácidos y además estoy aumentando el pH. Pues no, según los conceptos que hemos visto antes, sería necesario introducir una reserva, un compuesto dentro del papel. Esta diapositiva lo que os muestra es cómo está distribuido el agua dentro de la celulosa. Como veis ahí tenemos dos extremos, lo que denominamos celulosa seca y papel totalmente mojado. Siempre considerando que cuando hablamos de celulosa seca, siempre queda una pequeña cantidad de agua dentro del papel. Y el agua se distribuye de tres formas. La monomolecular, que es muy inmóvil y que, como veis, está cerca de la celulosa seca. La multimolecular, donde las partículas son más móviles, móviles, pero están fuertemente retenidas por la celulosa. Y por último tendríamos el agua capilar. Este agua es la que nos va a transportar, las que va a conseguir transportarnos los iones de calcio, los iones de magnesio, lo que queramos introducir en el agua siempre está vinculado a este tipo de agua, ¿vale? Que es la de poro. Y como veis ahí es donde está todos nuestros procesos, la humidificación, la humedad o incluso la inmersión. Así pues, los productos utilizados que más se utilizan en los tratamientos, hay más, se han utilizado muchos más, pero bueno, me he centrado un poco en los que creo que actualmente, ya os contará Emma, como os ha dicho esa historia, más se utilizan porque sí que se ha determinado que bueno, son efectivos de una manera u otra o si conseguimos esa desacidificación que necesitamos en el papel. Para la estabilización del soporte, pues tenéis ahí el hidróxido cálcico, el bicarbonato magnésico o el propianato de cálcico, que son sustancias que necesitan ser realizadas el proceso mediante una inmersión,
o el bookkeeper mediante pulverización. Y luego, por otro lado, como os he comentado, a veces es necesario utilizar algún producto que pare la acidez de las tintas. No se puede considerar un proceso de desacidificación como tal, puesto que lo único que estamos es actuando sobre un elemento que efectivamente puede provocar acidez al papel, pero no estamos dejando ningún tipo de reserva en el soporte, ¿no? Como para estabilizar esos ácidos que se puedan producir en el futuro. El hidróxido de calcio es una cal que se realiza simplemente realizando una solución saturada, es decir, una solución cuando ya no entre más, no admite más soluto, y la parte sobrenadante se vuelve a diluir en más cantidad de agua. Lo bueno del hidróxido de calcio es que se produce una reacción, que es la carbonatación, que con el efecto del el dióxido del aire se produce un elemento, perdón, una sustancia estable e insoluble como es el carbonato de calcio, que es el que se va a quedar dentro de nuestro papel. Además, el hidróxido cálcico, también al ser una base fuerte, estaría neutralizando ya los ácidos que se van generando en el papel. El problema que tenemos es que esta solución, disolución, tiene un pH altamente alcalino, un pH de 12, lo que no es tan aconsejable dentro de un proceso para el papel. El bicarbonato cálcico surge como una opción a este hidróxido cálcico, puesto que podemos controlar mucho mejor el pH. El bicarbonato cálcico se puede producir de dos formas diferentes. Una es disolviendo carbonato de calcio, que es insoluble en agua, pero cuando lo disolvemos en agua carbonatada, este dióxido de carbono favorece su solubilidad. Y entonces, realizando una dispersión, lo que obtenemos es ese bicarbonato de calcio cálcico. Otra opción es realizarlo mediante unos montajes que se realizan ad hoc. Este es el que tienen aquí en el servicio de libros y documentos. Consta de una botella de dióxido de carbono que va borboteando. En esta parte tendremos el óxido de calcio en agua y, por último, una botella donde recogeremos el bicarbonato de calcio. ¿Qué ocurre con el bicarbonato de calcio? Bueno, pues que el bicarbonato de calcio, al igual que el hidróxido, lo que va a producirse es una reacción también en la que nos va a dejar ese carbonato de calcio y cálcico insoluble y que nos va a servir como reserva de papel. Y como os he comentado, lo bueno es que tenemos un pH mucho más controlado a la hora de utilizar esta sustancia. El bookkeeper aparece en escena precisamente para evitar ese proceso de inmersión del papel. Es un producto que se basa en una sustancia tampón de micropartículas de óxido de magnesio dispersadas en un fluorocarburo inerte y se aplica mediante spray sobre el papel para protegerlo. No necesita la inmersión. El pH de los materiales tratados suele estar entre un 8 y un 9,5, un pH alcalino, y con el paso del tiempo estas micropartículas en principio carbonatarían dejando carbonato de magnesio en el papel, es decir, dejando esa sustancia que necesitamos como reserva alcalina. El propionato de calcio es una sal cálcica del ácido propanoico y lo novedoso de utilizar esta sal es que es soluble tanto en agua como en etanol. Siempre considerando que, por supuesto, no podemos, o sea, el papel no podemos realizar una inversión en alcohol, ¿no? Como tal. Pero bueno, el que tenga esta solubilidad da cierto juego también para otra serie de propiedades que nos pueden ser interesantes a la hora de realizar estos procesos. Y además tiene una actividad microbiana contra bacterias y hongos, lo que le da también un plus, por decirlo de alguna forma, de evitar el daño biológico con el paso del tiempo.
Si bien una reserva alcalina como tal sería simplemente el que esa sal estuviera dentro del papel, ¿vale? No hay ninguna reacción que nos dé otra sustancia que se introduzca en el papel. Y bueno, por último, pues tendríamos los fitatos, que como os he comentado, los fitatos se producen, se empiezan a utilizar para estabilizar de alguna forma ese elemento sustentado que nos puede dar el, perdón, que me he ido, que nos puede dar esa acidez en el soporte, ¿vale? Actúa como quelante para iones como el hierro 2 o hierro 3. Bien sabemos que las tintas, el hierro 2 de las tintas, ese ion hierro 2 que se produce, pues es muy dañino para la celulosa, puesto que produce una serie de reacciones denominadas reacciones Fenton, que nos provocan esa degradación de la celulosa y los fitatos lo bueno que tienen es que son quelantes. Los quelantes no son más que una sustancia que forma complejos con iones de metales. Es decir, actúan como una especie de garra que recoge los iones, ¿vale? Formando otro quelante, otro producto, ¿vale? Y en el caso de las cintas, hace que forme fitatos con el hierro 2 y el hierro 3 y además los de hierro 2, que como os he comentado, el hierro 2 es ese elemento, ese ion que no queremos tener dentro de nuestro soporte, los transforma mediante oxidación en fitatos de hierro 3 inactivos. Con lo cual, con el paso del tiempo, digamos, estamos de alguna forma evitando que esos iones 2 lleguen a nuestro soporte y nos provoquen esas degradaciones, ¿vale? Dentro de las cintas. Entonces, bueno, pues para concluir un poco, espero no haber ido muy rápido, pero es que en 30 minutos es difícil, ¿no? Bueno, pues en general, para que os quede bien el concepto, es que cuando realizamos un proceso de desacidificación, cuando realmente estamos hablando de una desacidificación, necesitamos no solo neutralizar la acidez del papel, sino además dejar algo, en este caso que se denomina reserva alcalina, que con el paso del tiempo pueda evitar y neutralizar los ácidos que se van a ir generando de manera natural en la celulosa, puesto que la celulosa también tiene un proceso de degradación natural, como es la hidrólisis y la oxidación, que efectivamente nos van a ir generando estos procesos, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi email si tenéis alguna duda o alguna cuestión. Y nada, muchas gracias.